Y vamos ya con el segundo bloque de este magazine y con la primera entrevista de este 2026 que hacemos aquí en el magazine de las 7 en 7 TV Málaga. Lo queremos hacer con una escritora malagueña, aunque vive la línea de la Concepción por su trabajo. Es profesora de inglés en un instituto de allí, pero su gran sueño ha sido hace ya bastantes años ser escritora y poder vivir de sus libros. Ya ha publicado 13 libros en total y aún sigue luchando por ese sueño. Por eso queremos compartir con ustedes parte de sus libros, de sus novelas, para que intentemos conseguir que ese sueño se haga realidad. Estoy hablando de Margarita Bocusu Mina, es un alias, un seudónimo. La tenemos a través de la pantalla. Muy buenas, ¿qué tal, Margarita? Pues buenas, gracias por invitarme al programa, gracias por esta oportunidad. El placer es nuestro. No sé si te puedo preguntar, porque tu nombre verdadero no es Margarita, como he dicho, es Patricia. Te puedo preguntar por qué decidiste elegir un seudónimo y por qué este en concreto. El seudónimo fue, como hay tantos artistas que lo tienen, es una cosa que me dio por ahí, una inspiración, no hay un motivo, ¿no? Pero luego al ser docente me viene bien, porque así me puedo escabullir un poco, ¿no? De a lo mejor gente que no quiero que me localice, que no quiero que una lo de la profesión con este mundo para mí todavía un poco de fantasía, ¿no? Con esta parte creativa. Y Margarita, yo siempre pensé que era el nombre que mi madre quería ponerme en vez de Patricia. A mí me gusta más Patricia, pero bueno. Y luego al tiempo quizá lo entendí mal porque mi madre me comentó que era el que ella usaba también, porque no le gustaba el suyo. A ella sí que no le gusta, ella se llama Francisca y bueno, se hace llamar ahora Cisca. Y ya está, lo de Bokushu es también un juego con una palabra que aprendí cuando estaba estudiando filología inglesa, que es una súcubo. Una súcubo es un demonio que se aparece en sueños con intención sexual y a mí me gustó el nombre ya, súcubo, ¿no? Pero si le das la vuelta, súcubo bokusu, y me sonó africano y me gustó también cómo sonaba. Y luego me enteré que era realmente un apellido de Guinea. Bokusu. Y Mina, pues otra inspiración, ¿no? Y Mina tiene muchas connotaciones también. Pero vaya, así me vino Bueno, y nos estamos dando el cuenta que seudónimo, tiene ¿no? mucha creatividad. Bueno, algo de creatividad a lo mejor para la escritura, aunque mi escritura está todo basado en hechos reales, no me invento nada. Quizá los títulos, que los títulos de mis novelas igual no tienen mucho que ver con lo que vas a encontrar. En fin, juego también con las imágenes. Me gusta, si alguien se mete en mi perfil sobre todo de Instagram, pues podrá ver que hago pequeños anuncios, digamos, pequeños vídeos para publicitar mis novelas, pero también a veces pongo ideas que comparto, ideas de para mí cómo sería el mundo mejor, ¿no? Pues más solidario, con más empatía, en fin. Empezaste a publicar, a escribir, lo tengo por aquí, en torno a los 22, 27 años. En ese periodo ya te planteaste dedicarte o intentar dedicarte a la escritura, pero ya desde pequeña, de los 13 años, ya escribías tus pequeñas cositas. Yo desde los 13 años empecé a escribir y esto lo he contado en alguna otra entrevista que también se puede ver en ese perfil, que empecé a escribir porque un profesor de mi instituto, Juan Ángel, el Instituto Emilio Prados en Málaga, Juan Ángel, un día le pidió a sus alumnos que escribiéramos no una redacción, que es lo típico que siempre pedimos los profesores, una cosa de una cuartilla, sino un relato, ¿no? Un relato más largo. Y a él le gustó mucho, le pareció, lo comparó con La historia interminable de Michael Ende, que en aquel momento yo no conocía ese libro. Luego ya mis padres, que siempre también han sido grandes lectores, en mi casa se ha leído sobre todo los grandes literatos del siglo XX, algún clásico, ahora ya del siglo XXI, ¿no? Pues ya mis padres pues fomentaron eso a través de la lectura. Bueno, yo ya leía antes de niña, ¿no? Pero me regalaban una agenda cada Navidad que yo usaba como diario, ¿no? Y luego también pues seguí practicando el tema de la escritura pues a través de cartas que le escribía a gente que conocía, ¿no? Málaga tenemos esta ciudad turística donde vienen y conocía yo así a personas que, bueno, luego pues
me escribía cartas, luego emails, ¿no? Por eso mis libros son también epistolares. Estas 13 novelas que hago con la editorial Bubok, pues son epistolares. Las 7 primeras también están en Amazon y ya iré subiendo las demás a medida pues tiempo para ello. La están mostrando ahí, me encanta. Esas son las que están en Amazon. Empezaste eso, a escribir, como estabas comentando, a los 13 años, pero yo he visto tu biografía y es extensísima. Has viajado por prácticamente todo el mundo, has también vivido en varias ciudades. No. No, extensísima. Eso ya quisiera yo. No sé por qué doy esa impresión. Ya hubiera Hombre, haber querido estado yo. No. viajando por Marruecos, Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda, Sudamérica, si eso no es viajar por prácticamente la mitad del mundo, dime qué es. Bueno, bueno, yo no he ido a Asia, no he ido a Rusia, no he estado en Estados Unidos. No, mira, eso es porque yo cuando tenía 18, 19 años empecé a estudiar psicología, aquí en Málaga, pero lo dejé. Ahí se me fue un poquito la cabeza. En fin, no estaba conforme, digamos, con lo que me rodeaba. Y decidí irme a Londres. En Londres, en un mes, cambié 3 o 4 veces de trabajo hasta que di con trabajar como acomodadora en un teatro, en el Victoria Palace. Es un teatro que está al lado del Buckingham Palace y entre el Buckingham Palace y el Big Ben. Bueno, muy céntrico. Era un musical total. Y allí en Londres, a pesar de que eso, yo era acomodadora en un teatro, podía así pagar pues mi renta, todos mis gastos y se fomentaba mucho el viajar. No era caro, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí salió, sí es verdad que en 2 años que viví allí, un poquito más de 2 años, pues hice como unos 7 u 8 viajes. A Cuba sí que fui también, Venezuela, en fin. Sí, allí sí tuve 8 y luego ya me ha costado más viajar porque yo en Málaga, cuando volví, fui bastante precaria, muy precaria. Y entonces, bueno, también me fui a Barcelona, es cierto, ¿no? Por intentar buscarme allí la vida. Vi que también era difícil, regresé a Londres, estuve nada más que 2 meses y luego ya decidí estudiar filología inglesa. Pero eso de los viajes sí hice, sobre todo en esa época de los veintitantos, ¿no? Más ¿Algunos que después, de, después esporádicamente. algunos de esos viajes te han ayudado a crear alguna de las novelas, de las 13 novelas que has escrito ya y publicado? Hombre, hay pinceladas de aquellos recuerdos. Yo, si tuviese más tiempo, es decir, si me dedicara plenamente a la literatura y no tuviera que ser docente, pues a lo mejor escribiría sobre ello, ¿no? Claro, tengo ganas de hacerlo porque además algunas personas parecen como interesadas. Cuenta cómo fue tu vida en Londres, todos esos viajes, ¿no? Me lo han dicho más de una vez. Pero los libros que yo tengo los escribí entre el año 2008 y 2016. En el 2016 es cuando yo ya empiezo a ser profesora. Entonces, es de lo que ocurría en esas fechas. No solamente a mí, sino también a gente con la que me relacionaba, claro está. Pero en todos ellos sí aparecen unos personajes que son protagonistas, ¿no? 3 o 4 mujeres, además, mujeres que son españolas pero viven en otros lugares del mundo. También me cuentan ellas cómo es vivir en esos lugares, por ejemplo, en Venecia, por ejemplo, en Escocia, en Edimburgo, en Australia. Principalmente estas mujeres, y luego aparecen otros personajes. Hablamos de nuestros novios, de los ligues, de las familias, de los amigos, y van apareciendo, ¿no? También estas personas. Has estado, como he dicho, viajando por diferentes partes del mundo. La literatura, la escritura siempre ha estado presente en tu vida, ya sea como lectora o ya sea escribiendo pues, aquellas pequeñas cosas que escribías cuando eras adolescente. ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, ahora sí, voy a intentarlo y voy a empezar a escribir mis propias novelas? Tuve un intento en el año 1997, tenía yo 27 años, fue cuando empecé a estudiar ya filología inglesa y lo que escribí se llamaba Las cartas de Margarita. No recuerdo cuántas páginas tendría, pero como casi todas mis novelas, unas 200. Además, yo se la envié a un locutor conocido, Tato Puerto, de Radio 3. En aquel tiempo tenía un programa, hizo un concurso en el que él pedía que escribiéramos sobre la diferencia entre un joven europeo y uno español, y ese fue mi tema en aquel momento, porque yo me quedé muy pillada de Londres, de las condiciones laborales allí, y de luego
me deparó el futuro aquí, ¿no? Esta precariedad. Allí, ya te digo, pues pude viajar y todo eso. Entonces, pues a él le gustó, le pareció interesante. Incluso me ofreció trabajo en Mallorca, yo creo que sería de locutora, pero no me enteré nunca porque, bueno, me desvié de ese tema. Empecé a estudiar, como he dicho, filología inglesa. Y esa novela yo la incluyo en 4 partes en mis 4 primeras novelas. Por eso, en mis 4 primeras novelas, que tengo tanto en Amazon como en BookBook, pues estoy escribiendo en el 2008, 2009 y tal, pero también hay saltos al 97, aquella experiencia segunda mía de Londres. Ahí se puede decir que fue cuando se comenzó esta pequeña locura tuya de escribir tantas novelas en tan poco tiempo, porque al fin y al cabo son poquitos años. En el 97 escribí solo aquella, lo dejé y luego dije, voy a escribir intensamente, lo necesitaba, ¿no? Voy a escribir novelas, estas van a ser, ¿no? Estas van a ser a partir de ahora. Eso fue ya en el 2008 y estuve 8 años intensamente, a la vez que me preparaba las oposiciones para profesora, que aprobé en el 2014, pero eran tiempos más duros que ahora y entonces no ejercí hasta el 2016. Durante 8 años escribí intensamente, aparte de estudiar las oposiciones. Una cosa que me ha llamado la atención es que has hecho diferentes, aparte de estudiar la carrera de filología inglesa, has hecho varios cursos pues, de jardinería, de ordenadores, etcétera, pero ninguno relacionado con la escritura, con la literatura. Me ha resultado raro. ¿No te atraía en ese momento? ¿No creías que era el momento? ¿Qué pasó? Yo cursos relacionados con la escritura es verdad que no he hecho. Yo he estudiado filología inglesa, en mi casa se ha leído muchísimo, entonces me he empapado de esos escritores que me han gustado. Yo recuerdo de niña, por ejemplo, haber leído en un año, yo creo que fue un verano realmente, un montón de novelas, por ejemplo, de Agatha Christie. Te puedo decir que eso era antes de los 13 años. Luego fue la moda de Paul Auster, hace ya, no sé, a lo mejor 20 años, y empecé a leer toda su obra, igual toda no la he leído. En mi casa también hizo mucha gracia Tom Sharp, porque es verdad que es muy gracioso la obra que tiene con un mismo personaje en sus novelas que se llama Wilt, ¿no? Que aparte era profesor. Entonces, yo creo que si una persona lee, bueno, también según lo que lea, ¿no? Pero pues no tiene que hacer ninguna carrera ni ningún curso, porque de ahí puede aprender cómo se expresan uno y otro, amplía su léxico. No necesita viajar, un libro lo abres y ya es un viaje, ¿no? Entonces yo en mi caso no he hecho cursos, también siempre digo algo que igual da un poco de coraje a ciertas personas, digo yo, tampoco he gastado un céntimo en mis libros, ¿no? Hay personas que la invierten, que alguien le haga la portada, que alguien le corrija. Yo no lo he hecho por precariedad en un momento dado y porque ya mi trabajo es el de escribir, ¿no? Esas portadas que estáis mostrando ahí, yo agradezco muchísimo, pues algunas son fotografías que yo misma hice y yo me he diseñado la portada. Otras son a lo mejor un dibujo que hizo mi hermana, esa de la maga, que ya recuerdo que el título no tiene que ver con lo que uno se va a encontrar ahí. Esa es una especie de fotomontaje que hizo una amiga mía, ¿no? Que le gusta eso de hacer collage utilizando la tecnología. Y luego las siguientes que yo publiqué en Amazon, que ya en uno de mis perfiles de Facebook tengo las portadas cuáles van a ser, pues son igual pinturas pues de amigos que yo también tengo, ¿no? Porque como Dios los cría y ellos se juntan, pues yo tengo amigos también muy creativos, ¿no? Por ejemplo, ahí detrás, en esta entrevista, eso es una pintura de un pintor que vive ahora en París, bueno, vive ahora hace 20 años, que es de Granada, que se llama Manuel Montero, y yo voy a utilizar 2 de sus dibujos, 2 de sus pinturas en portadas que sacaré en un futuro en Amazon, ¿no? Tiene que ser complicado, nos escribiste, se en contacto con nosotros a través de Instagram porque querías un empujón, intentar pues, seguir luchando por ese sueño tuyo que es vivir de tus libros. Y nos decías que era muy complicado conseguir esto por la falta de promoción, por la falta de visibilidad. ¿Cómo has vivido estos años, desde 2008 aproximadamente, que fue cuando empezaste a publicar de forma más asidua, este camino que imagino que no habrá sido fácil, el autopublicarte, el crear tus portadas, el buscarte la vida sola en la literatura?
totalmente sola, excepto estos amigos que igual me ceden sus dibujos, o amigos, o como tú ahora, que me ayudas de esta manera, otras personas que tienen blogs literarios, pues me han hecho alguna reseña, ¿no? Eh, para mí esto es una aventura, es la parte mía de fantasía que ojalá se convirtiera, bueno, en realidad sería porque yo me gane la vida con esto. Duro no ha sido, yo a veces es verdad que ya después, yo llevo desde el 2013, que publiqué la primera novela en el 2013 y la última en el 2022. A partir del 2022 empiezo a subirlas a Amazon. Antes eran, como he dicho, con la editorial Bubok, que está en Madrid, que funciona igual que Amazon, con un enlace. Las personas pueden descargarse el libro en su móvil, en su portátil o recibirlo en papel. Incluso Bubok tiene una librería, también puedes recoger el libro allí en Madrid. Bueno, pues el camino ha sido, ya ves tú, ya llevo, pues con este año, en abril, hará 13 años que llevo en esto y a veces cuando voy decayendo, digo, ay, no vendo lo que me gustaría y tal, no puedo dejar de ser profesora. Bueno, aparece una entrevista como esta y otra vez pues me hace ilusión. Antes de ayer tuve una charla por Instagram, un directo que está también ahí grabado. Yo luego también lo grabo y lo pongo en YouTube, ¿no? Pero está en Instagram con Custodio, que es esta persona, este hombre también andaluz y que había entrevistado en TV7 Córdoba, que salió en el programa de La Revuelta de Broncano Sí. y claro, ahí es como él pues pegó el pelotazo porque él también llevaba 3 años que había vendido 100 o 200 ejemplares y ahora se ha convertido en el escritor más vendido de España, ¿no? Un fenómeno. Y tuve una entrevista con él, fue súper generoso también, porque yo creía que ni me iba a aceptar como amiga en Facebook, ¿no? Estas cosas que pasan, también porque tendría ya todos los amigos que acepta Facebook, pero que va, todo ha sido muy rápido, se ha comprado mi novela, le estaba gustando, vamos, que no creo, vamos, no lo ha dicho por decirlo, que le parecía muy interesante. Estuvimos una hora hablando, ¿no? Y bueno, lo que tenemos, él crea una ficción, basado a lo mejor en Granada o en diferentes, el tema policial en diferentes provincias de Andalucía, pero lo que tenemos, por ejemplo, en común es que él en sus novelas hace referencia a música, a grupos de música y tal, y yo también a los libros que me leo, a las películas, a las obras de teatro que veo, en fin. Vamos a hablar, si quieres, de tus novelas para que la gente se pueda hacer una idea. Es verdad que son 13 y cada una tendrá su temática, pero sí le has dicho que lo que tienen en común es que están basadas en hechos reales. Sí, sí, te he comentado, son novelas que yo escribí entre el año 2008 y 2016. Entonces, lo que yo voy plasmando ahí era lo que yo iba viviendo en el 2008, por ejemplo, empieza de una manera así triste porque, bueno, falleció mi tía y empieza la primera, que se llama Margarita y el maestro, una historia de vampiros, Frankensteins y superheroínas de barrio. Frankenstein no está mal dicho, viene por Franco, y, y no va de vampiros, ni superheroínas de barrio sí, porque yo considero que prácticamente todas las mujeres de barrio son superheroínas, pero vaya, y Margarita pues también tiene que ver porque es mi alter ego, ¿no? Pues lo que va contando cada una de esas novelas es eso, lo que yo voy viviendo, pero también, bueno, lo que siento, lo que leo y tal, pero también lo que me cuentan otros personajes, ¿no? Entonces, en esa primera, por ejemplo, que acabo de hacer referencia, sí empiezo de una manera más convencional, las primeras páginas, no sé, 20, 30, 40 páginas, porque presento de dónde vengo, ¿no? Presento a mi familia, digamos, de mi origen. Sí que aparece muchos nombres, pero que luego ya no van a volver a aparecer, simplemente es para decir. Luego ya empiezo con esas cartas, con esos emails, con ese meter en las 4 primeras novelas, la que yo escribí en el 97 sobre Londres, en fin, voy contando cosas. Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, Ay, sí, enséñame las portadas, enséñame los libros. sí, esta, mira, así es un tamaño normal, estándar, ¿no? De bolsillo que se llama. Esta está editada por Bubok. Entonces, yo no tengo la portada que yo quería, pero ya te digo,
ni un céntimo, pues era lo que había, ¿no? Entonces, Los Cajones del Lele, yo lo que recuerdo es que, bueno, aquí que veo en las contraportadas, que cualquiera que se meta en este enlace o en el de Amazon, en las contraportadas lo que tengo es o de lo que va la novela o críticas que me han hecho gente que la ha leído, ¿vale? Porque a algunas personas le parecen que son cervantinas, por todas las historietas que voy contando por ahí. Otras personas me han comparado con Bukowski. La primera reseña que tuve, que fue de un doctor en filología hispánica de Jerez, que tenía un blog de literatura, me Sí. dijo que era un poco Bukowskiana. Bueno, total, y yo de Bukowski solamente había leído un libro, pero vaya, como es directo, es claro, no soy yo así muy... Pues aquí hablo, mira, de una relación que yo tenía con Robert. Robert está basada en el cantante Rockberto de Tabletón, que ya falleció en el 2011 y que es un malagueño. No sé si te suena. Tabletón sigue ahora vigente, pero ya no está Roberto con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece por aquí esa relación. Y también incluyo en esta novela, yo tenía un blog que precisamente se llamaba De una precaria. Estaba en lo que se llamaba la comunidad del país. Cuando lo digo parece, oh, tú estabas trabajando para el país. No, es que el país en ciertos años dieron la oportunidad de que algunas personas tuvieran blog, había un cupo, ahí entré yo, tenía mis comentarios de gente. Luego cuando cerraron esa comunidad, hubo hasta recogida de firmas para que no se hiciera, pero no por mi blog, sino por todos los que había allí, ¿no? A la gente Sí. le parecía igual interesante. Y lo que yo iba allí compartiendo precisamente era mi primera novela y eso, pues aquí hay trozos de esos comentarios, por ejemplo, ¿no? Y luego voy a enseñar también esta misma, yo la enseño al voleo, yo la tengo ahí todas porque a mí me hacen gracia todas, ¿no? Ahora viéndolas desde la distancia, la escribía ya secretaria, teniendo que estudiar una oposición por trabajo para mí, entonces había desesperación. Y esta, ¿qué diferencia hay con la de Amazon, verdad? Que es mira qué grande, es tamaño folio, con la letra en grande, porque así me sale la maqueta, la maquetación. Y esta es la portada que yo quería, en este caso la maga es una foto que yo hice, precisamente porque vivía en el campo, ahí en Arauri. Y la maga realmente es por un juego con las sílabas, porque la maga es que me recuerda a mí a Málaga, es las mismas sílabas, ¿no? Y, o sea Pues que, Margarita, sintiéndolo muchísimo, no hemos pasado de tiempo, pero aún así quería pasarme de tiempo contigo porque creo que es necesario, sí, un placer hablar contigo. Lo vuelvo a recordar, todos tus, bueno, 7 de ellos están tanto en Amazon como en Bubok, me has dicho, ¿verdad? la editorial Bubok, con B y con K al final, ahí están las 13. Y luego las 7 primeras están en Amazon. Y nada más que cualquier persona escriba Margarita Usumina en Google, ya le sale también artículos, datos que yo he publicado en diferentes medios digitales, solo que ahí soy más formal. Estas novelas son un tanto informales. Creo Vale, que son un pues poquito diferentes de lo que la gente está acostumbrada. Y vale contarse, por si quieren echar un vistazo o comprarla, que sería lo suyo. Pues un placer hablar contigo, Margarita. Esperemos que esto sirva de empujón para intentar cumplir ese sueño que tienes tú, que es vivir de la literatura, de los libros. Un placer hablar contigo. Gracias. Y ahora, como decíamos al principio de este magazine, nuestro compañero Vicente Roca también nos ha ido a la calle a preguntar a los malagueños cómo